Ahora, para continuar con la ceremonia, tengo el gusto de presentar a la doctora Laura Casillas Valdivia, jefa Suayed de la Facultad de Economía, quien moderará el panel de 50 en 50, pasado, presente y futuro del Suayed. Presento a la doctora Laura Casillas. La doctora Casillas realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Economía de la UNAM y posteriormente concluyó sus estudios de maestría a distancia en Educación y Aprendizaje Abiertos y a Distancia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED de Madrid, obteniendo el grado en enero de 2004. De igual forma, realizó la especialidad en entornos virtuales de aprendizaje, obteniendo el grado en 2010. Posteriormente, concluyó la maestría en entornos virtuales de aprendizaje en la Organización de Estados Iberoamericanos y Virtual Educa, en convenio con la Universidad de Panamá, obteniendo el grado en 2013. Además, es doctora en Tecnología e Innovación en la Educación por la Universidad Centroamericana. Ha orientado la investigación y la docencia al impulso de la educación a distancia en la Facultad de Economía y ha participado como ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en el ámbito de la educación a distancia. Por las labores desempeñadas en el ámbito educativo en octubre de 2017, la UNAM le otorgó el reconocimiento Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en Ciencias Económico-Administrativas. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy en el panel de 50 en 50, pasado, presente y futuro del Suayed. Vamos a realizar una presentación un poco más rápida. Voy a hacer 3 preguntas, una para pasado, una para presente y una para futuro. Y cada una de ustedes tendrá 3 minutos máximo para dar respuesta a estas preguntas. Ay, perdón, es que pensé que los iba a presentar. Anaís, me acompañan y me da mucho gusto tenerlas aquí, a la doctora Rocío Amador y a la doctora Marta Diana Bosco, ambas compañeras, amigas y connotadas expertas en temas relativos al sistema Universidad Abierta y educación a distancia, que a lo largo de estos 50 años ha transitado por muy diversas y muy variadas etapas. Ya escuchamos buena parte de la historia. En la década de los 90, cuando ingresé por primera vez a mi Facultad de Economía, el SUA era muy pequeño, para muchos de nosotros desconocido. Hoy sucede algo muy diferente, ya nos hablaban de casi 50 licenciaturas y que si solamente contemplamos el alumnado a nivel licenciatura, somos prácticamente el 17% de esta población escolar, sin dejar de mencionar el bachillerato y los programas de posgrado. Y en este contexto daría pie a la primera pregunta, le daría primero la palabra a la doctora Rocío Amador, posteriormente a la doctora Marta Diana Bosco, para que nos den su experiencia de qué momentos han sido de trascendencia y evolución para esta modalidad educativa y cuál consideran ha sido el impacto en la UNAM y el país. Adelante, por favor. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, yo seré un poco esquemática para poder referirme a las preguntas que se nos plantean, pero quiero antes de comenzar el tema, agradecer por supuesto la invitación del doctor Sánchez Mendiola, que me da la oportunidad de expresarme en este espacio que para mí es muy simbólico, a nombre del doctor Jorge Carpizo. También quiero aprovechar de agradecer al doctor Francisco Cervantes, quien me proporcionó un gran apoyo para realizar una amplia investigación sobre los 40 años precisamente, los 50 años del SUA y el Suayed. Este trabajo que ha sido con el apoyo de muchas personas, por supuesto, del Archivo Histórico de la UNAM, de los archivos históricos de la CUAED y de muchos archivos históricos de facultades y escuelas. Ustedes podrán imaginar que se trata de un volumen impresionante de información, sobre todo porque no solamente me refiero a los documentos escritos, sino un enorme archivo fotográfico que seguramente muchas de las personas que están presentes nos abrieron las puertas para poder consultar sus archivos. Entonces, pues no podía omitir este agradecimiento para hacer
pues esta obra que pondré a su disposición. Y dicho esto, pues yo también, a pesar de que se ha hablado de toda la historia del SUA, pues la perspectiva que yo tomo es totalmente diferente. Por supuesto, después de haber revisado esta cantidad enorme de más de 1,000 o 2,000 documentos y 3,000 fotografías al menos, entonces creo que la riqueza es enorme y que no se puede hablar en unos cuantos minutos. Pero quería pues hacer este reconocimiento y también a las jefas y jefes de divisiones que aportaron mucha información con sus archivos que les llaman muertos, pero que realmente pues estuvieron muy vivos y estarán presentes, porque recopilar toda esta información es un gran reto, pero como siempre, muchas personas pues contribuyen a que uno pueda construir esta historia. Y me refería al hecho de que se han hecho exposiciones extraordinarias de unas cronologías históricas, la exposición de toda la evolución tecnológica que ha significado este trabajo. Entonces, pues solamente diré que las raíces del SUA tienen una profundidad enorme, que comienzan precisamente con los discursos de Justo Sierra, de José Vasconcelos, que son los primeros en referirse a este modelo educativo. Ya en su momento, pues posible, pondré en sus manos ese trabajo de todas las tomas de posesión de los rectores cuando hacen precisamente alusión a esta modalidad educativa que, si bien no le llamaron universidad abierta, tiene todo el fundamento filosófico y humanista y, por supuesto, democrático de este modelo de educación. Gracias. Muchas gracias. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes. Doctor Sánchez, muchísimas gracias por la invitación. Y más que nada, bueno, pues yo estoy muy contenta de celebrar estos 50 años porque pues veo a los excoordinadores, jefes y amigos de muchos años que pues con ellos pues he vivido la transformación del SUA. Empecé con el doctor Eduardo Telles, el doctor Úrsul, perdón, ¿no se escucha? Perdón. Y así hasta llegar al arquitecto Fernández Varela, y bueno, tuve la oportunidad después de conocer al doctor Cervantes y ahora el doctor Sánchez. Entonces, pues yo he vivido al SUA como una trabajadora, como una académica y también como alumna. Entonces, pues yo tengo otras miradas también, además de la histórica, de lo que sucedió. Yo recuerdo al doctor Eduardo Telles, ¿verdad?, que trabajábamos en máquinas de escribir. Así se hacían los materiales didácticos y llevábamos a cabo un programa muy importante porque el SUA era apoyo del escolarizado y tan fue así que al CCH nosotros lo apoyamos, y lo recordarás, Eduardo, con el programa PAMAIR, que era el apoyo a las materias de alto índice de reprobación. Después llega el ingeniero Úrsul y pues nada, que nos lleva computadoras y módems. Y entonces, bueno, pues no sé ni cómo aprendimos, pero íbamos a la vejez a aprender, ¿verdad? Y empezamos a hacer materiales de estudio ya de otra manera. Claro que la metodología de los procesos de enseñanza-aprendizaje iban cambiando también, se iban transformando. Y así quiero decirles que llegamos hasta nuestros días, porque con el arquitecto Fernández Varela vimos nacer también lo que es el PUED, y con el doctor Berruecos lo que era el PUELOS, el Programa Universitario de Educación a Distancia, y luego el Programa Universitario de Educación en Línea. Y vimos cómo nació el CATED, el Centro de Alta Tecnología de la Universidad, que fue un proyecto súper interesante donde también el doctor Cervantes pues desarrolló muchos proyectos. A mí me añoro mucho ese espacio porque era la oportunidad de que lleváramos a los alumnos de prácticas de campo. Lo recordarás, Francisco, que nos dabas esa oportunidad. Y de verdad que para todos los alumnos del SUA era la oportunidad de vivir, ¿verdad?, de otra manera la educación. Como yo siempre he dicho, que no podíamos trabajar viejas pedagogías con tecnología nueva. ¿Por qué? Porque nuestra manera de hacer nuestra práctica docente cambiaba.
pero era muy importante la formación docente. En ese sentido, a finales de los años 90, con la Comisión Interinstitucional e Interdisciplinaria de Educación a Distancia, se diseñó el Diplomado de Educación Abierta y a Distancia, que se promovió a nivel internacional. Tuvimos alumnos por todos lados, pero la UNAM fue la pionera de este diplomado, donde, bueno, hasta donde yo estuve en la coordinación fueron, pues no sé, 8 o 10 generaciones, súper interesante porque duraba un año ese diplomado y era obligatorio para todos los profesores, para los docentes, para los asesores y tutores, tomarlo para poder ser docente de un modelo de educación abierta y a distancia, tanto a nivel medio superior como superior. Yo lo dejo hasta aquí. Toco la formación docente porque es nodal en nuestro modelo educativo. Muchísimas gracias a ambas, muy interesantes las reflexiones. Yo, igual que ustedes, también recuerdo cuando llegué a la Facultad de Economía, aún como estudiante, hacíamos equipos para comprar lo que nosotros en estos momentos conocíamos como cuadernillos. Ahora sé que eran los materiales didácticos del SUA, que contenían las lecturas, guías, ejercicios resueltos de asignaturas, particularmente las de matemáticas, que eran un dolor de cabeza. Nos íbamos turnando por semana para tenerlos, estudiarlos y demás. Al paso de los años, después de 30 años que llevo de elaborar en el SUAYED, he entendido que estos materiales, y por qué de estos materiales resultaban tan útiles. Fueron elaborados con ese objetivo y con un cuidado proceso acorde a un modelo educativo bien definido. Y en este contexto igual quiero preguntarles desde su perspectiva, y ahora daré la palabra primero a la doctora Marta Diana, posteriormente a la doctora Rocío Amador. El modelo educativo responde a las necesidades actuales del SUAYED, y en este contexto, ¿cuál es el rol que juegan el alumnado, el cuerpo docente y estos materiales didácticos? Bueno, el modelo educativo escrito desde la coordinación en sus diferentes momentos, pues sí ha sido muy interesante lo que han propuesto, pero como yo lo he manifestado siempre, nunca se ha socializado en las divisiones. Se quedan con el modelo educativo los jefes de la división y ni docentes, o sea, ni asesores, ni tutores, ni alumnos, ni personal de trabajo, de administrativo, pues sabe del modelo. Entonces, cada división, pues ha trabajado su modelo, pues como lo ha entendido. Entonces, yo creo que tendremos que trabajar mucho para que verdaderamente tengamos un modelo que atienda a las necesidades reales y sentidas de cada facultad y escuela que tiene esta modalidad educativa. Los asesores, porque así los hemos denominado, aunque no están reconocidos en el estatuto como tales, pues es muy, muy importante que ellos tengan una formación integral. ¿Por qué? Porque pues no hay hasta ahorita, ¿verdad?, un requisito que diga que para ser asesor del SUA tiene uno que tener tal formación. Entonces yo creo que hay que poner ahí el dedo en la llaga. Y de los alumnos es muy importante también que tengan un curso de inducción a la modalidad, porque no es lo mismo ser un alumno de un modelo presencial a un modelo de educación abierta y a distancia. Entonces, y lo digo porque yo he sido alumna, mi segunda carrera, que es Historia, la hice en el SUA de Filosofía y Letras, y pues era algo que yo detecté, ¿verdad? Y también como docente del SUA, pues veo que sí hay muchos cursos de formación, claro que sí los hay, pero son fragmentados, entonces necesitamos trabajar en eso. Y creo que, bueno, los materiales didácticos ahora, pues ya en muchos casos hemos superado los materiales impresos, tenemos ahora otro tipo de materiales gracias a la tecnología, pero tenemos que trabajar más en ellos porque, insisto, si no estamos formados como docentes en modelos presenciales, pues menos a distancia. Entonces, ahí no vamos a entender el papel del material didáctico que sigue siendo la columna vertebral de estas modalidades educativas. Entonces, bueno, ya con este tiempo vamos, todo lo que Todavía tienes 45 segundos. Gracias. Entonces, también desde mi perspectiva, es muy importante que tengamos una evaluación permanente de nuestros modelos. ¿Qué pasa con las divisiones? ¿Por qué hay esas diferencias? ¿Por qué unas tienen un mayor avance que otras? Entonces, y también tenemos que ver qué pasa
con nuestras estrategias y con todos los recursos tecnológicos, porque también son diferentes en cada división. Entonces, bueno, ahí hay un arduo trabajo que yo creo que esto compete mucho a las autoridades, pero también a los asesores y a los estudiantes, y comprometernos a hacer nuestro mejor esfuerzo, porque lo hemos visto ahorita en este momento histórico, el SUAYED ha jugado un papel nodal, pero no se ha hecho educación a distancia ni abierta. Se han utilizado los recursos que nos han ofrecido y, por supuesto, la formación y capacitación que nos han ofrecido, pero eso no quiere decir que sea educación abierta ni a distancia, ni mucho menos, ¿eh? Eso es educación remota emergente, y es otra cosa. Muchas gracias, Martadiana, muy interesante. Doctor. Sí, muchas gracias. Bueno, yo no puedo tener una participación en la que no reconozca quiénes han sido precisamente los coordinadores de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El análisis realizado es de 9 rectorados, pero quiero destacar los nombres de las 13 personas, de los 13 coordinadores que encabezaron este proyecto y que en cada periodo, por supuesto, contribuyeron a la construcción de este modelo educativo. Y voy a citar los 13 nombres de las personas. El primero fue Augusto Moreno Moreno, un físico nuclear de una trayectoria científica impresionante. Óscar Zorrilla Velázquez, Arturo Azuela Arriaga, Enrique Villarreal, Juan Úrsul Solares, Rodolfo Herrero Ricaño, Alejandro Pisanti, José Manuel Berruecos Villalobos, Francisco Cervantes Pérez, Judith Subieta García, segundo periodo de Francisco Cervantes Pérez, Concepción Barrón, y hoy en la nueva coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, Melchor Sánchez Mendiola. Y sumo a esto precisamente las decenas, casi centenas de jefes de división, centenas de profesores, generalmente de asignatura, miles de estudiantes que han pasado por sus aulas y que, por lo menos en las últimas 2 décadas, sumaban cerca de 500,000 de estudiantes. Y en educación continua, como ya se señaló, millones cada año que la UNAM ha ofrecido estos cursos. Brevemente diré que desde mi punto de vista, el modelo educativo de esta universidad abierta y a distancia, pues es un constructo muy complejo, es un sistema muy complejo que desde mi punto de vista es una concepción dialéctica jurídico-política, es decir, todos los actos, todas las decisiones, todas las políticas, estrategias, líneas de acción han sido acordadas y trabajadas en órganos colegiados. Y yo diría, los 2 pilares del sistema de universidad abierta y de nuestra universidad son la legislación universitaria, por supuesto, de estatutos, reglamentos, acuerdos del rector, lineamientos para construir este modelo educativo. Y en el caso de los órganos colegiados, yo sé que ustedes los conocen, por supuesto, y que tienen que ver con la toma de decisiones, con las propuestas de normativas, con las transformaciones permanentes del sistema y que se ven reflejadas en su acción. Quiero agregar 2 frases que estoy de acuerdo con la profesora, con la doctora Diana Bosco, y es que dentro de estas decisiones y estos proyectos importantes de la universidad, no solamente los estudiantes han sido lo más importante, todos los programas en todos los rectorados se preocuparon desde su nacimiento y antes de su nacimiento como SUA en la formación docente. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón si me lo salté, perdón, discúlpeme, por supuesto que está usted aquí con la I de Reyes Retail. Muchas gracias por la observación y disculpe. Muchas gracias.
Finalmente, para concluir, y ya se mencionaba también, la pandemia por COVID-19 nos demostró que las modalidades no presenciales dejaron de ser la educación del futuro para posicionarse en el presente. Todas y todos tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de comunicación e interacción. Particularmente, los sistemas educativos se vieron obligados a implementar una dinámica diferente de enseñanza-aprendizaje. Desde su experiencia, ¿cuáles son los retos y desafíos que tiene actualmente el SUAIR? Y dentro de estos, ¿qué papel tendría que jugar esta modalidad educativa en la UNAM y en nuestro país? Voy a dar la palabra primero a la doctora Rocío Amador y posteriormente a la doctora Marta Diana Bosco. Muchas gracias. Bueno, dada mi última intervención, quiero señalar que el SUA ha sido un sistema que inicialmente, la educación continua, que primero fue extensión universitaria, tiene un siglo de historia. Desde 1910, cuando fue fundada la Universidad de México, Nacional de México, después se convirtió en Autónoma de México y desde entonces se atendió a los grandes públicos y a los migrantes. Hoy creo que es un fenómeno mundial que estamos observando y que el SUA también ofreció programas de estudio a las personas transfronteras. Entonces, me parece que esto es un gran reto que habrá que enfrentarse, pero también, y no puedo dejar, me traiciona mi formación en la Facultad de Ciencias Políticas, que este futuro, pues lo van a determinar dos organismos internacionales. La UNESCO, que desde 1970 insistía precisamente en el impulso de las tecnologías de información y comunicación, y por supuesto, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, que con visiones muy económicas, pues están interesados en la expansión de las tecnologías. Pero debemos tener presente, como ya lo mencionaba el doctor Cervantes, pues esta desigualdad que existe a nivel continental y también a nivel de nuestro país, y que debemos de considerar no solamente el factor tecnológico, sino también el aspecto social, humanista, para abrir nuestras fronteras como universidad. Y terminaría diciendo una frase repetida por muchos, que el que no conoce su historia no sabe dónde está y tampoco a dónde va. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Doctora Marta Diana. Gracias. Bueno, pues el SUA ha aportado muchísimo a nuestro país y por supuesto a todos los ciudadanos mexicanos que están en otros lugares, y lo hemos visto con el bachillerato a distancia, pero también con la educación superior. Lo vemos con los intercambios que ha habido, y también yo creo que es muy importante que se vaya superando la brecha digital. Todos los docentes de la UNAM hemos visto, y con mucho dolor en muchas ocasiones, en lo que estamos viviendo, la diferencia que hay con sus equipos, ¿verdad? Muchos alumnos no se pueden conectar. Entonces, tendríamos que superar esa brecha digital para que verdaderamente podamos llegar a donde queremos llegar. Otra cosa importante que me parece es seguir con la formación docente, pero sí ya había un trabajo importante para crear la maestría y el doctorado, ¿verdad? Para atender para la educación abierta y a distancia, pues yo hago la invitación para que se siga trabajando en ella. Continuar trabajando también con nuestros alumnos y en aspectos emocionales, porque tenemos grandes problemas de aprendizaje, pero todos pensamos que el alumno no aprende. No, también tenemos que ver que sin emoción positiva no hay aprendizaje. Entonces tenemos que atenderlos y también sentirnos muy orgullosos de nuestros egresados que de verdad han dejado a la universidad y al SUA pues en posiciones muy, muy orgullosas y muy grandes, que pues yo creo que en estos festejos de 50 años seguramente la voz de los egresados será muy importante escuchar como de los alumnos y de los docentes. Y yo quiero, antes de concluir esto,
pues sí felicitar, por supuesto, a todos los que han creído esta modalidad educativa, porque pensaban que era de segunda. Y pues, es más, hace poco lo escuché y eso no puede ser. O sea, esa mentalidad no sé por qué regresó. Yo creo que el trabajo que se ha hecho por parte de los coordinadores, por todo el equipo de la coordinación, por los jefes de división, por todas las facultades y escuelas, por los alumnos, por los tutores y por los técnicos también, tenemos que recuperar que pues no tengamos esa idea de que es de segunda de ninguna manera y se ha demostrado que no lo es. Entonces, seguir construyendo con ese espíritu y yo creo que, bueno, esto no, en el futuro tenemos que seguir construyendo la educación abierta a distancia y como lo señaló Francisco en su exposición, ¿verdad? La cuestión de la revolución digital y todo esto, pues quiero decirte que los cambios en educación son más lentos. La tecnología está hecha para otra cosa y pues nosotros nos subimos a ella, aunque ahora nos tomen en cuenta, pero los cambios en educación son más lentos, hay que probarlos. ¿Sí? Porque estamos tratando con seres humanos y eso no lo podemos olvidar nunca. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Gracias, Rocío, gracias, Laura. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, señores. Muchas gracias a las personas presentes. De mi parte también, muchas gracias. Nos quedamos con algunos retos que ya nos comentaban. Hay que seguir unidos, no fragmentados. Frases específicas que llamaron mucho mi atención. Continuar con la formación docente. A mí también me gustaría ver esa maestría y doctorado que esperamos durante tanto tiempo, nuestros programas de educación continua, acortar esta brecha digital y seguir construyendo. De mi parte, solo me resta agradecer la invitación del doctor Sánchez Mendiola a formar parte de esta mesa. Me siento muy honrada de contar en este espacio con dos entrañables amigas y doctoras que han trabajado mucho sobre estos temas y particularmente porque a lo largo de 30 años que llevo laborando para el SUAYED de mi facultad, la Facultad de Economía, para mí esto ya es mi casa. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.